Buenas noches, es un gusto para mí estar esta noche compartiendo con ustedes un tema tan importante como son los signos de alarma en el desarrollo psicomotor temprano para una detección oportuna en neonatos y lactantes. Es de conocer que el desarrollo psicomotor es un proceso multifacético, el cual va a estar dado por múltiples dominios y determinantes críticos. Y el hecho de que diagnostiquemos oportunamente alguna alteración en cualquier fase o cualquier aspecto del desarrollo psicomotor va a ser de gran importancia, ya que podremos intervenir oportunamente y mitigar así posibles efectos adversos. Por tanto, tenemos que el desarrollo motor es un proceso continuo que va a ir desde la concepción a la madurez, con una secuencia que es similar en realidad en todos los niños, pero hay algo que a tener en cuenta. Tiene un ritmo variable en cada uno, es decir, hay que individualizar a cada uno de ellos. Este ocupa varias esferas, motoras, cognitivas, socioemocionales, pero van a estar influenciados tanto por aspectos biológicos como ambientales, que pueden facilitar o dificultar la trayectoria de este desarrollo. Aquí podemos desglosar la palabra psicomotor, psico que ocupa digamos, los aspectos sociales, cognitivos y del lenguaje, y motor que ocupa la postura, manipulación de objetos y el movimiento. Tenemos entonces unos conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta para todo lo que es el tema de desarrollo. La discapacidad intelectual es previamente conocida como retraso mental, según las últimas guías de la Asociación Española de Pediatría, y esta es la que se diagnostica antes de los 18 años o luego de los 5 años. ¿Y por qué en estas edades? Porque a partir de los 5 años es que se pueden aplicar algunas escalas o screening calificados para determinar el cociente intelectual. Y asimismo tenemos otro concepto que es retraso global del desarrollo, también denominado retraso psicomotor, que es lo nos compete hoy, el tema actual. Y este se diagnostica en aquellos niños menores de 5 años. Por, como lo dije anteriormente, antes de los 5 años no podemos aplicar esas tablas o esas escalas para determinar el cociente intelectual debido a que nos pueden arrojar muchos falsos positivos o negativos y por eso nos guiamos por otro tipo de escalas que ya veremos más adelante. Ambos conceptos se incluyen en la última actualización del DSM-5 como trastornos del neurodesarrollo, es decir, aquellos trastornos neurológicos que aparecen en la infancia. Tenemos entonces que las características del desarrollo psicomotor van a ser las siguientes. Ellas llevan una dirección cefalocaudal que va de axial a distal, con una diferenciación progresiva, es decir, comenzamos con movimientos que son gruesos, más toscos, para posteriormente ya pasar a movimientos más finos. Los reflejos primitivos, por supuesto, van a preceder a lo que son los movimientos voluntarios. Por ello, ellos deben desaparecer para que aparezca esa movilidad voluntaria y el equilibrio en el niño. Además, el tono muscular va a progresar de un tono flexor en el recién nacido, por eso los vemos que ellos son rígidos, que su cuerpo está bastante flexionado en un principio para progresar a un equilibrio flexo-extensor, es decir, ya sus extremidades son más relajadas y los podemos manipular con mayor facilidad. Aparte, eso le permitirá mayor movilidad al niño, incluso cuando se acuestan boca abajo, tanto los miembros inferiores como superiores van a estar más relajados y ya el tono del cuello y de la espalda va a ser mucho mayor. Tenemos entonces que hay diferentes márgenes de normalidad en las distintas adquisiciones del desarrollo psicomotor. Sin embargo, cuantos más lejos esté un niño del periodo de edad en la que es menos probable que este sea normal. Eso lo veremos más adelante con algunas escalas donde una desviaciones estándar vamos a ver si el niño está cerca o lejos de lograr ese hito del desarrollo y determinaremos si es normal o no. Debemos conocer entonces el desarrollo psicomotor normal, que lo vamos a ir viendo por etapas, la edad media de alcance de los hitos del desarrollo y que hay variaciones y márgenes de normalidad en cada uno de ellos. Tenemos diferentes
diferentes áreas en el desarrollo psicomotor. Estos son diferentes dominios que en realidad están interrelacionados entre sí. ¿Y a qué me refiero con diferentes dominios? Tenemos la motricidad gruesa, motricidad fina, el idioma, además del desarrollo cognitivo, social y el desarrollo de la independencia. En cuanto a la motricidad gruesa, este se refiere a la postura, el movimiento. Esta va en dirección cefalocaudal, como los dijimos al principio, que son las características de un desarrollo psicomotor. En realidad, lo vemos desde el nacimiento. En la motricidad fina ya es esa coordinación de esos movimientos pequeños y precisos que vemos a partir de los 3 o 4 meses, cuando el niño ya empieza a tomar cosas en sus manos. Por eso va apareciendo la motricidad fina. En cuanto al idioma, existe una etapa prelingüística y una etapa lingüística. La etapa prelingüística se pudiera decir que comienza desde que el niño comienza a comunicarse con el llanto, los balbuceos, los gorjeos, y la etapa lingüística entre los 15 y 18 meses, ya cuando los niños comienzan a decir palabras con sentido, como mamá, papá, incluso a partir del año empiezan a decir estas palabras. El desarrollo cognitivo se va a referir a todo el procesamiento de esa información, de la información que le ofrece, por supuesto, el medio ambiente. Este va a ser un proceso continuo y progresivo, que va desde los primeros meses. El desarrollo social, la sonrisa social y el contacto visual aparecen desde el nacimiento. Y el desarrollo de la independencia son esos niños ya a partir del primer año que tienen capacidad de autosuficiencia, ya empieza a predominar el no. Son niños que ya empiezan a, digamos, a ejercer su carácter. Tenemos, además, diferentes factores influyentes en el desarrollo psicomotor. Y esto es muy importante, porque cuando llega a una consulta un niño para seguimiento de control de niño sano o de cualquier patología, debemos hacer una buena anamnesis, y esto va desde la primera consulta. Tenemos que es importante ver la estructura familiar, porque depende del estilo de crianza y la interacción y el desarrollo emocional y social de este niño, que tanto la familia lo involucre en las diferentes actividades. Esto dará paso a un mejor desarrollo psicomotor. El lugar de residencia es importante, ya que los niños que viven en zonas urbanas y rurales no van a tener la misma posibilidad digamos, de interaccionar con diferentes recursos, o no tendrán un entorno estimulante efectivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Un niño a nivel urbano va a poder acceder al sistema de salud, donde un pediatra o un médico va a ser capaz de detectar cualquier signo de alarma en cualquier momento del desarrollo. En el entorno rural no es tan así. Además, hay otros factores como el nivel educativo de los padres, el estado nutricional. Una nutrición adecuada es esencial para el crecimiento de un desarrollo neuropsicológico en el niño, y el nivel de educación de los padres, como lo estaba diciendo, va a influir en digamos, en la estimulación y el cuidado que ese niño va a recibir. Por tanto, todos estos aspectos es importante tenerlos en cuenta. Hay otros factores a tener en cuenta, como son los factores de riesgo. Existen factores de riesgo biológicos, como aquellos niños con parto prematuro, bajo peso al nacer, puntuaciones bajas de Apgar. Asimismo, los problemas de salud materna y las infecciones y las enfermedades crónicas maternas, o además la calidad educativa de los padres, como se nombró anteriormente. La detección temprana de los retrasos del desarrollo psicomotor, porque es importante, porque nos van a facilitar intervenciones oportunas. Además, estos factores de riesgo los voy a identificar en el primer momento, cuando haga una anamnesis de ese niño. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de ver si hay factores de riesgo en este niño, para aplicar o no diferentes escalas o métodos de screening que vamos a ver más adelante, para detectar si existe o no un retraso en el desarrollo psicomotor. Otro aspecto importante es que en aquellos niños prematuros debemos usar la edad corregida. Esta se usa más o menos hasta los 18 meses o 2 años de vida del niño. Entonces, entrando en materia, las señales de alerta en el desarrollo psicomotor, estas van a ser variables. Debemos saber que hay rangos de la normalidad, y por tanto vamos a definir los signos de alarma en el desarrollo psicomotor como un retraso cronológico que va a ser significativo en la aparición del desarrollo, ya sea global o de un área en específica para la edad del niño.
O también se define como la persistencia de esos patrones que deberían haber desaparecido, como los reflejos arcaicos. A tener en cuenta también están aquellos movimientos que son, digamos, anormales, como los movimientos oculares o movimientos como convulsiones. Ya esto sí se considerarían anormal en cualquier, digamos, rango de la edad de cualquier niño. Debemos considerar que un retraso en dos o más áreas del desarrollo psicomotor del niño hará sospechar de una alteración global, pero siempre tienen que ser dos o más áreas las que estén afectadas. Con una sola área no nos basta. Y por tanto, un solo signo de alarma no va a presuponer la existencia de un problema, pero sí nos va a obligar a llevar un examen y seguimiento exhaustivo en este niño. Tenemos entonces, lo que quise aquí fue dividir por segmentos. Vamos a hablar de los signos de alarma desde el recién nacido hasta el lactante mayor, hasta los 2 años, con la finalidad de entender y, digamos, procesar esta información para que nos sea bastante útil en nuestra consulta y en nuestra actividad diaria. Empezamos con el desarrollo psicomotor del recién nacido. Debemos tener en cuenta que el recién nacido se va a limitar a la coordinación de percepciones sensoriales con conductas motoras simples o automatismos. Es decir, el recién nacido va a responder, son con reflejos arcaicos, estos reflejos que vienen del tronco y la médula, y que posteriormente van madurando para ya más o menos a los 6 meses de vida, ellos van a desaparecer debido a que ya la inhibición cortical aparece, y además aparecen los movimientos voluntarios. Ya es la actividad que predomina, la actividad voluntaria. Entonces tenemos que algunos de los reflejos, cuando es normal que aparezcan y desaparezcan. Por supuesto, el reflejo de la marcha va a estar desde recién nacido, y este debe desaparecer más o menos al primer mes o al segundo mes de vida. Tenemos que la presión palmar y la sinergia tónico-flexora de la mano va a ser normal que esté más o menos hasta los 3 o 4 meses. ¿Por qué hasta esta edad? Porque más o menos a los 3 o 4 meses el bebé ya sería capaz de tomar objetos con la mano. Seguidamente tenemos el reflejo tónico-flexor asimétrico, que es normal es que esté hasta los 3 meses. Ya luego de esta edad no sería normal tenerlo. Y es donde el niño, al dirigir la mirada o su rostro hacia un área, es su mano del lado ipsilateral y su miembro inferior y superior van a extenderse, mientras que los del hemicuerpo contralateral van a hacer flexión de los mismos. El reflejo de Moro, que es otro de los reflejos importantes, tenemos que estar desde el nacimiento, y más o menos a los 2 meses de vida este va a empezar a desaparecer, es decir, se va a hacer menos notorio. Sin embargo, cuando ya debería desaparecer a los 4 y 6 meses, si los tenemos o persisten después de los 6 meses, esto es un signo muy sugestivo de parálisis cerebral infantil, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Seguidamente nos vamos por trimestres. En el primer trimestre, que ocupa de 1 a 3 meses, voy a colocarles de un lado lo que son las variantes normales, lo que debemos esperar en un desarrollo psicomotor normal, porque debemos tenerlo muy en cuenta, y del otro lado los signos de alarma, para hacer una comparación y determinar exactamente cada uno. Normalmente de 1 a 3 meses, el seguimiento visual debería ser en todas las direcciones, y va a haber una sonrisa mimética social y va a empezar la empatía de este niño. Un signo de alarma es que el niño no haga seguimiento visual y que tenga una sonrisa pobre o ausente totalmente. En el mismo primer trimestre, de los 1 a los 3 meses, tenemos que sería normal el balbuceo no imitativo. Es decir, ellos empiezan a hacer a, gu, pero no es imitativo. Van a sostener y mira lo que se pone en sus manos, como esta imagen. Y por supuesto va a haber sostén cefálico ya para esta edad, y van a ladear la cabeza. ¿Qué no sería normal o qué nos alarmaría encontrar en esta etapa? Un llanto excesivo o irritabilidad persistente, el pulgar aducido en mayores de 2 meses, es decir, ellos ya deberían ir liberando las manos para esta edad. No siempre van a estar en puñitos, sino ya por momentos deberían liberarlas. Y la ausencia de sostén cefálico. Hay que tener en cuenta en este punto, en irritabilidad persistente, porque pueden haber muchos factores.
Por eso la actitud del pediatra en este momento. Hay que ver que esa irritabilidad persistente no se deba, por ejemplo, a otros problemas médicos, una alergia a la proteína de la leche de la vaca, reflujo gastroesofágico o que coincida justamente con los brotes de crecimiento, los brotes de lactancia, donde los niños se vuelven bastante irritables. Entonces hay que saber diferenciar muy bien esto de un signo de alarma médico a un signo de alarma propio del desarrollo psicomotor. Tenemos seguidamente en el segundo trimestre, que ocuparía de los 3 a los 6 meses, que sería normal que exista un diálogo vocal, un balbuceo no imitativo como los gorjeos, que se aproxime bimanualmente el objeto. Con sus dos manos van a aproximar el objeto, que alcancen un objeto cuando están boca abajo o en tummy time y que jueguen con su cuerpo, con los dedos, con las manos, con la boca, que ya vaya conociendo su cuerpo y tenga interés. Signos de alarma serían una empatía pobre, que haya ausencia de gorjeo, que persista el reflejo tónico flexor asimétrico que lo vimos en la etapa del recién nacido, que no alcance los objetos entre los 5 y los 6 meses y que tenga indiferencia de su cuerpo, que no se tome las manos, que no juegue con ellas. Esos serían los signos de alarma para esta etapa. Siguiendo con el segundo trimestre, de 3 a 6 meses, sería normal que empiecen los volteos. El niño empieza a dar su primer volteo, que va de boca arriba a boca abajo, que sería el primer volteo, el volteo ventral, que inicia la sedestación con la cifosis dorsal. Por supuesto, su sedestación no va a ser estable, va a requerir apoyo, ya sea que le ayudemos apoyándolo de las caderas o que lo apoyemos en alguna superficie. Y va a ser capaz de quedarse sentado, aunque se va a ir a los lados, y esto es normal. Y que empiecen los paracaídas laterales, es decir, si colocamos el niño extendido hacia adelante, su reflejo va a ser colocar las manos hacia adelante para no caerse, porque ya después de los 6 meses esto aparece. Y que localice la fuente del sonido, muy importante. Seguidamente tenemos que los signos de alarma serían la hipotonía cervical o troncal, o la hipertonía o hiperextensión troncal, es decir, problemas de hipo o hipertonía, ausencia de sedestación por apoyo, que a pesar de que lo apoyemos o le ayudemos, no se queden sentados, y que no se oriente a la campanilla. Eso ya nos orientaría a problemas de audición. Pasamos al tercer trimestre. En este tercer trimestre es normal que ellos ya empiecen con la prensión manual radial e inician las pinzas. Generalmente no van a empezar la pinza con la punta de los dedos, como lo estoy haciendo, sino empiezan con el pulpejo, y es normal que lo hagan, con el pulpejo de los dedos. También va a haber un balbuceo imitativo con monosílabos. Ahí sí ya si el padre le dice ma, él va a intentar repetir esa sílaba. Que haya una sedestación sólida al final de los 9 meses es importante. Y además que abandona la astasia y la base. ¿Qué quiere decir? Que el niño ya se va a poder colocar. Cuando apoyamos, va a poder dar algunos pasos, pero apoyar por su. ¿Qué sería el signo de alarma? Que haya ausencia de pinza y prensión, que no agarre los objetos, que persista el gorjeo y no haga monosílabos ni bisílabos, que haya ausencia de la sedestación sin apoyo, es decir, hacia los 9 meses el niño ya debería sentarse sin apoyo, y en cambio, anormalmente sería que requiriera todavía del apoyo para sentarse, y que haya una hipotonía axial como lo vemos en esta imagen. Tenemos entonces que en el mismo tercer trimestre es normal que los niños ya se mantengan de pie, que hagan desplazamientos laterales con apoyo. Es decir, que se paren en los muebles, en las sillas, y empiecen a dar pasos lateralmente, aunque no caminen todavía sueltos, porque todavía es temprano para que lo hagan. El gateo es importante este punto porque todos los niños no lo hacen. Hay niños que efectivamente no van a hacer este gateo, hasta un 18 a 20% de los niños no lo logra hacer. Además, puede haber una transferencia contralateral del objeto, es decir, el niño va a pasar de una mano a otra un objeto, esto sería normal para esta etapa, y que haya empatía electiva. A los 6 meses ellos van a ser bastante empáticos. Sin embargo, a medida que avanza la edad, entre los 8 y los 9 meses, aparece algo que se llama angustia de separación. Es decir, van a
las figuras de apego, sus padres, sus abuelos, van a ser a los que más le tengan confianza, y si ven algún extraño, puede ser que a nosotros mismos como pediatras en consulta, depende de la afinidad que tengan, pueden que tengan un poco de rechazo hasta que agarren un poco de confianza. ¿Qué sería un signo de alarma? Que haya espasticidad en miembros inferiores, que persistan los reflejos primarios, que haya mala coordinación visomanual. ¿Y por qué esta coordinación visomanual es tan importante en esta etapa? A partir de los 6 meses ellos empiezan con la alimentación complementaria. Y si no hay una coordinación de la mano y la visión para llevarse la comida a la boca, pues esto no estaría correcto y sería un signo de alarma para esta edad. Que haya una empatía pobre o indiferenciada. Aquí también, a lo contrario de lo que hablaba, de los niños que tienen esa angustia de separación, también sería normal que no la presentara. Que fuera indiferente, sus cuidadores a otras personas, esto sería un signo de alarma. Tenemos seguidamente el cuarto trimestre, que iría de los 9 a los 12 meses. ¿Qué sería normal? Que señalen hacia adelante con el índice, que hagan prensión fina con el índice pulgar, es decir, sacan un objeto. Aquí la pinza sí va a estar bien desarrollada, la van a tomar con la punta de los dedos y ellos ya van a ser conscientes de la permanencia del objeto. Es decir, un objeto que ellos lo están viendo y de pronto cae, ellos saben que ese objeto está, ya son más conscientes, ya esto engloba la parte cognitiva donde procesan esa información. Por tanto, se cae el objeto y ellos siguen buscando el objeto. En cuanto al siguiente ítem, imitaciones, es decir, suben los brazos, las palmas, dicen adiós, esto es importante, y ya hay una relajación prensora, es decir, ya no van a tener el objeto tan apretado, sino que ya hay una relajación para, por ejemplo, dejar caer el objeto en un recipiente. Va a imitar sonidos y fonemas de la lengua materna, ya digamos que hay más intencionalidad en el lenguaje. ¿Qué sería un signo de alarma? Que sea una manipulación repetitiva, torpe, que haya movimientos asimétricos o movimientos involuntarios, por supuesto, eso es un signo de alarma. Que haya ausencia de lenguaje y que no repita sonidos que oye. Aquí hay que prestar atención porque puede haber algo con respecto a la audición. Tenemos por otro lado, entre el mismo cuarto trimestre, que por supuesto ya hay la bipedestación, ya el niño tiende a marchar de forma independiente. Hay variables de la normalidad, porque hay niños que pueden empezar a los 11 meses, otro al año, luego del año, y hay que ver en qué punto estamos de la marcha, porque puede que no marchen independientemente sueltos, pero que sí se agarran de alguna superficie, de alguna silla, de algún mueble, y puedan efectivamente desplazarse de forma lateral. Eso ya puede considerarse como un buen desarrollo. Y inician su carácter y su personalidad de oposición. Ya ahí empiezan con no, con lo que quieren, y bueno, es una parte de la autonomía que se da a partir del primer año. Un signo de alarma sería que haya ausencia de bipedestación, que persistan los reflejos anormales, por supuesto, ya a partir de los 6 meses que estos reflejos persistan, es anormal, y que sea un observador pobre, es decir, que no le interese el medio, el ambiente, la socialización, que no le interesen las cosas, que no haya esa atención conjunta, es decir, que el padre le señale un objeto y lo normal sería que el niño se dirigiera la mirada a ese objeto, o que el niño busque también llamar la atención. Lo contrario, cuando hay observación pobre o pasa o el niño no tiene interés por el medio, ya se considera un signo de alarma. Seguimos con los 12 a 18 meses. Aquí el niño ya va a tener una causalidad operacional, es decir, va a intentar accionar, cada movimiento que haga va a tener una intención. No van a ser los movimientos toscos o globales que habían antes, no, estos son ya más intencionales. Va a empujar, arrastrar, transportar, incluso pueden pasar la página de un libro y pueden apilar aros, incluso ya en este punto pueden apilar torres de dos o tres cubos, con dos estaría perfecto para esta edad. Un signo de alarma sería una manipulación torpe y estereotipada, que tiene que prestarse atención en los estereotipos, en los movimientos repetitivos.
Ya a partir de los 8 meses hay que prestar atención a esto. Hay ausencia de iniciativa y una atención lábil, es decir, el niño no tiene esa atención conjunta de la que hablamos y no construye torres con cubos, ni siquiera con 2 cubos, al menos para esta edad, que ya para los 18 meses al finalizar deberían ser capaces de hacerlo. En esta misma época de 12 a 18 meses, él va a designarse en sí mismo y designa objetos, ya los reconoce, ya los nombra. Se va a aceptar, rehusar y abrazar, porque ya como dijimos, hay reconocimiento de sus cuidadores y por el contrario, no rehúsa de, por ejemplo, los extraños. El lenguaje puede decir de 2 a 10 fonemas, esto es relativo, y anda con objetos en la mano, es decir, ya puede caminar y andar con un objeto en una mano y caminar perfectamente. Va a sortear obstáculos, sube y baja rampas y escaleras con apoyo. En cuanto a los signos de alarma, es que no va a nombrar o señalar objetos, tiene una actividad pobre de afectividad, de socialización y de interacción con el ambiente, no va a emitir ninguna palabra, ninguna, ausencia de la marcha autónoma y no sube escalones gateando, que sería uno de los principales. Tenemos que de los 18 a los 24 meses, todas las imágenes que aparecen aquí serían lo normal que un niño haría. Hacer torres de 6 cubos, relacionar un papel y lápiz, incluso garabatea, utilizan la taza y la cuchara sin derramar o sin derramar casi nada. Dice hasta 50 términos inteligibles. Esto del lenguaje también es variable por el tema de ahora que las pantallas pues han retrasado un poco este tema del lenguaje, pero mientras todas las otras áreas estén normal, esto se puede considerar normal. Pasa la página de un libro y sube y baja escaleras cogido de una baranda o de la mano del cuidador. Todo esto sería lo que englobaría normal y por supuesto lo contrario, que no haya alcanzado alguno de estos hitos, ya se pudiera considerar como un fallo. Tenemos que a los 2 años pueden comprender hasta 50 palabras y comprenden frases sencillas. Ellos aquí ya son capaces de seguir órdenes. Lleva la pelota, trae la pelota, las pueden entender perfectamente. Y el 50% de los niños puede haber desarrollado ya la lateralidad, mientras el 40% puede ya desarrollar el control de esfínteres. Hay niños que lo hacen más temprano, pero lo normal sería que luego de los 2 años lo hiciera y eso también estaría bien. Debemos tener en cuenta, una vez visto todo esto, que hay variaciones de la normalidad en el desarrollo psicomotor. ¿Y cuáles serían? Que hagan la pinza manual entre el dedo pulgar y medio, es decir, que no lo hagan entre el dedo índice y pulgar, sino pulgar y medio, y esta sería una variante totalmente de la normalidad. Que hagan la marcha sin pasar por la fase de gateo, como dijimos, entre el 18 y el 20% de los niños puede que no pasen por la fase de gateo, y eso también es una variante normal. Que la marcha haga marcha en puntillas las primeras semanas o meses tras el inicio de la marcha. Y eso también puede ser normal y no se desarrolla con estereotipias o con trastorno del espectro autista. El desplazamiento sentado. Muchos niños hacen su desplazamiento sentado o en gateo apoyándose en una rodilla y en el pie contralateral. Es decir, no precisamente van a gatear de forma usual, sino van a pasar apoyándose de la rodilla y el pie contralateral. Y el tartamudeo fisiológico entre los 24 meses es normal. Las bilalias fisiológicas también son normales hasta los 45 meses, es decir, no pueden articular adecuadamente las palabras y eso puede considerarse totalmente normal. Seguidamente, tenemos que hay trampas en la evaluación del desarrollo psicomotor. ¿Y a qué me refiero con esto? Un desarrollo, por ejemplo, motor grueso no indica normalidad intelectual. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, hay niños que tienen una parálisis cerebral infantil y generalmente esto no indica una anormalidad a nivel intelectual. Y por el contrario, hay niños con un desarrollo motor normal, totalmente normal, pero al hacerle las pruebas calificadas para ver el cociente intelectual, no precisamente son tan óptimas como las esperadas. Además, interpretemos erróneamente signos exploratorios. Aquí hay un ejemplo bastante importante. Un niño que tenga una parálisis cerebral infantil a los 4 meses puede levantar perfectamente la cabeza al colocarlo boca abajo. Y esto se da por la hiperextensión de los músculos del cuello. Entonces, esto puede hasta este momento estar un niño aparentemente normal,
Pero de allí la importancia del seguimiento sucesivo en las consultas para ver qué tan normal, digamos, se comporta más adelante. También excusar el desarrollo cognitivo, social y del lenguaje hasta los 2 años y darle solo la importancia a lo que es el desarrollo motor. Y aquí hay un error garrafal porque todo es digamos que todos son dominios que se interrelacionan entre sí y el niño hay que valorarlo de forma integral, no solo prestarle atención a la parte motora, sino a la parte social, cognitiva y por supuesto del lenguaje. Tenemos que aquellos niños hipoacústicos que pueden tener un lenguaje expresivo normal en los primeros meses de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes de los primeros 6, un niño que escuche o un niño sordo, ellos van a expresarse de igual manera, se van a reír, van a gorjear, van a balbucear. Sin embargo, ya a partir de los 5 o 6 meses, el niño que es sordo deja de hacer un balbuceo no imitativo, porque no tiene ese feedback, no tiene esa retroalimentación para, digamos, para escuchar y para repetir. Por tanto, la importancia de esos screening auditivos que se hacen desde recién nacido para determinar que no exista ninguna alteración a nivel acústico y que confundamos la orientación del sonido con la orientación visual. Por ejemplo, a los 12 meses, donde ya el niño debería seguir órdenes, un niño sordo es capaz de seguir una orientación que yo le dé de forma digamos, un orden oral que va acompañado de un objeto, que lo haría tanto un niño sordo como uno que no es sordo. Es decir, dame la pelota o toma la pelota, pero yo al hacer el gesto el niño me va a entender y lo va a hacer. Ya más o menos luego de los 15 meses, el niño que no es sordo no es capaz de seguir órdenes si no le realizo un gesto. En cambio, el niño que tiene su, digamos, su acústica normal va a poder seguir esta orden simplemente con la orden verbal que yo le vaya a dar. De allí la importancia y son esas trampas del desarrollo que hay que prestar verdaderamente atención. Una vez tengamos y ya conociendo cuáles son los signos de alarma, en las consultas sucesivas vamos a detectar si existe o no alguna sospecha de algún retraso en algún hito del desarrollo. Pero esto lo haríamos de forma subjetiva. ¿Cómo hacerlo de forma objetiva? Existen instrumentos de cribado o screening para la detección de signos de alerta en el desarrollo psicomotor. Hay que tener en cuenta que no son instrumentos de medida, sino son instrumentos de detección. Y hay muchas sociedades que no recomiendan su uso rutinario. Es decir, no es que los vamos a realizar en cada consulta, pero la Asociación Americana de Pediatría recomienda su uso rutinario en las visitas entre los 9, 18 y 30 meses. O se puede aplicar antes si, por ejemplo, el niño tiene algún factor de riesgo o en consulta estoy sospechando de que existe alguna alteración. Y además, ellos también nombran un cribado universal de autismo entre los 18 y 24 meses, que no compete en el tema de hoy, pero es importante saber que ese screening se puede realizar entre los 18 y 24 meses. Tenemos dos pruebas que traje el día de hoy, que expone la Sociedad Española de Pediatría. Una es la prueba de cribado de Denver y la otra la de Haisea-Lem. La de Denver o DDST-2, que es la más actualizada, esta fue actualizada en el año 1997 y fue creada en Denver, Colorado. Ellos hicieron o tomaron una población de muestra donde evaluaron en qué momento era lo normal que adquiriera un hito del desarrollo y cómo interpretarlo. Vamos a ver que la barra verde, en el inicio de la barra verde, quiere decir que el 25% de esos niños han logrado ese hito del desarrollo. Más adelante, más o menos a mitad de la barra verde, el 50% de los niños ha alcanzado ese hito del desarrollo. Seguidamente, al inicio de la barra azul, el 75% de los niños han alcanzado ese hito y al final de la barra azul, el 90% de los niños han alcanzado el hito. Entonces, anormal sería cuando existen 2 o más fallos en 2 o más áreas, sea social, motora o motora adaptativa fina. Dudoso si existe fallo en varias áreas o 2 en una sola área. Y determinamos el fallo cuando un ítem no es realizado para la edad en el tiempo en que lo hace el 90% de los niños. Aquí les traigo un ejemplo. Este niño hay que trazar una línea vertical en la edad que tiene el niño que estamos evaluando. Aquí tenemos un niño, por ejemplo, de 9 meses, porque esta tabla se puede aplicar incluso desde las 2 semanas de vida hasta los 6 años.
Ocupa 4 áreas. Se las dividí en 2 diapositivas para que sea mucho más fácil para todos visualizarlo en pantalla. Tenemos que en la primera área, que es el área motora, para un niño de 9 meses debemos interrogar a los padres sobre todo lo anterior que hay a esa línea, es decir, que ya apoye parte del peso en las piernas, que no le cuelgue la cabeza al sentarse, que se siente sin apoyo. Esas son cosas que ya el niño debió adquirir para los 9 meses. Si todo esto ya lo adquirió, lo que anteriormente está antes de la línea roja, seguimos con la línea, en la línea roja, donde, por ejemplo, tenemos aquí donde estoy señalando, camina apoyado de muebles, esto lo puede estar realizando, o si no lo está realizando en ese momento, todavía tiene todo este trayecto, hasta más o menos los 12 meses y medio para poder hacerlo. Seguidamente tenemos que se pone de pie apoyándose, esto también sería un hito que debería estar adquiriendo, pero sin embargo tiene hasta los 10 meses más o menos para adquirirlo, y que se siente solo. Esto a los 9 meses ya debería ser logrado, sin embargo, también tiene, digamos, un margen de normalidad. Seguimos con las funciones motoras finas adaptativas, donde sería normal que él ya se siente y busca hasta 2 cubos, que recoge y pasa la mano, que transfiere un cubo de una mano a otra mano. Y otro de los hitos que puede haber logrado es que, por ejemplo, golpea 2 cubos con la mano, esto lo puede estar logrando o puede estar próximo a lograrlo, y que haya prensión pulgar con otro dedo, es decir, comience a hacer la pinza, esto sería lo esperado. Seguidamente, tenemos en ese mismo niño a los 9 meses evaluando el área del lenguaje y el área personal social. El área del lenguaje tenemos que para los 9 meses él se tiene que voltear a la voz de cualquier persona. Este hito ya debe estar cumplido. Que diga dada o mamá, que sea de forma inespecífica, es decir, no necesariamente va a decir mamá o papá de forma intencional. Además, tenemos que imita sonidos del habla, esto también puede estar apareciendo. Y en el área personal social, puede que sea tímido al principio con extraños, esto es normal, que juegue a moldear. Aquí en este ítem donde dice se come una galleta solo, en realidad para llevarlo a la actualidad, sería más que esto, que ya tenga esa relación viso-manual para poder comer, porque no necesariamente ahorita con todas las actualizaciones no recomendamos ni las galletas ni los dulces antes de los 2 años, pero a partir de los 6 meses ya debería el niño ser capaz de agarrar cualquier alimento y comer, que juegue al escondite o que se esfuerce por alcanzar juguetes alejados. Ya para los 9 meses estos hitos deben ser logrados. Si en alguna de las áreas no se ha hecho, pues ya debemos prestarle atención y hacer esas consultas de seguimiento. Tenemos seguidamente el screening de Heisea-Levin. Es una escala muy similar, en realidad, donde tenemos también 4 áreas de evaluación. Y además tenemos ellos, lo diferente a la escala anterior, es que la anterior se hizo en niños estadounidenses y esta se hizo en niños europeos, en españoles. Se reunieron en realidad 2 estudios, uno de Heisea y otro de Levan, y mediante estos estudios son también escalas screening, que en realidad llevan tiempo porque son del año 1991, sin embargo, son actualmente utilizadas. De hecho, en los últimos consensos del 2023 de la Asociación Española son los que traen a colación para el diagnóstico de estos niños, y esto lo que hacen es anexar 13 ítems de signos de alarma, que son los que se ven aquí de rojo más oscuro o de rosado más oscuro. También utilizan en cuanto a porcentajes para el alcance de los hitos del desarrollo, por ejemplo, en la barra rosa clara al principio, es que ya, por ejemplo, el 50% de los niños realizó este logro, en la mitad de la barra el 75% de los niños ya lo realizó, y al final de la barra el 95% de los niños ya realizó el ítem. Se utiliza de la misma manera, va de los niños desde un año, perdón, desde un mes hasta los 4.5, casi 5 años de vida,
se utilizan de la misma manera, se traza una línea que va de forma vertical y se ubica cuáles son los hitos o no logrados por el niño en socialización, lenguaje y lógica matemática y además en manipulación y postura. Dependiendo del rango en donde esté, vamos a ver si existen fallos o no y lo vamos a determinar como un retraso o no del desarrollo psicomotor. La Asociación Española indica un algoritmo para poder abordar o cómo abordarlo nosotros como pediatras y como profesionales de la salud. Tenemos que hay factores de riesgo neurológico que debemos identificar. Aparte de la preocupación que tengan los padres y las visitas de salud previas que ya hayan hecho sobre el niño y tengamos sospecha. Ellos lo nombran entre comillas como niño problema, donde el pediatra en atención primaria debe evaluar el desarrollo psicomotor con una anamnesis y pueden ser útiles las escalas de screening. Tenemos que deben hacer una exploración neurológica donde se evalúe el perímetro cefálico, el tono y la fuerza, los reflejos, la simetría, los fenotipos peculiares o descartar los signos del trastorno del espectro autista. Tenemos los signos de alarma. Debemos hacer un seguimiento estrecho si hay signos de alarma, por supuesto. Y si este fuera normal, simplemente con las visitas de salud que hacen los padres para control de niños sanos, bastaría. Sin embargo, si hay algo anormal en estas tablas, en el estudio que le estamos haciendo, debemos derivar a una atención especializada. Y esta atención especializada sería principalmente con el neuropediatra para una atención temprana y que evalúen todas las esferas. Esto es digamos, un estudio multidisciplinario con fisioterapeuta, también a nivel escolar, de atención primaria y por supuesto un trabajo social. Hay algo muy importante ya para finalizar. He encontrado ya en las últimas actualizaciones por la CDC y la Academia Americana de Pediatría para el 2025, ellos, digamos, involucran a las familias en el seguimiento del desarrollo, porque qué mejor que los mismos padres conocer a sus niños, porque nosotros lo vemos en consulta en un primer momento. Sin embargo, los padres son los que lo ven diariamente en el día a día y saben cuándo anda mal con su niño. Tenemos entonces que su lema sería, aprenda los signos, reaccione temprano. Estos indicadores del desarrollo muestran lo que la mayoría de los niños, es decir, más o menos un 75% o más, pueden hacer a cada edad. Los expertos en la materia seleccionaron estos indicadores con base a los datos disponibles y por consenso. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos hicieron unas guías como esta guía, lleva mes con mes para que el padre tenga esta guía en casa y pueda llevar, digamos, un seguimiento estrecho del niño y cuando llegue a nuestra consulta podernos notificar si algo le preocupa o no del niño. El padre lo que va a hacer es identificar esta tabla y seguidamente va a seleccionar según la área social del habla cognitiva o motora los hitos que su niño ya va haciendo para la edad. Además, no solo esto, sino que orienta a los padres a qué más decir en la consulta, sobre si tiene alguna preocupación, qué disfruta más hacer con su bebé, hay algo que le preocupa para que él nos cuente en consulta. Y por otro lado, tenemos una tabla donde ayuda a los padres incluso a incentivar a esos niños o a estimularlos, ya que la estimulación pues, es bastante importante para que estos niños logren un desarrollo adecuado. Un ejemplo, le sugiere que a los 2 meses le hable, le cante, le dedique tiempo a mimarlo. Todas estas cosas pueden, digamos, mejorar, ya que estas herramientas, al darle herramientas a los padres para que ayuden en la estimulación de sus niños, pueden hacer que este desarrollo psicomotor sea muchísimo mejor en ellos. Esta misma página tiene una aplicación que los padres pueden descargar donde dice apoya su desarrollo y crecimiento. Está en diferentes idiomas, la pueden descargar en español y allí el padre va llevando digamos, los hitos de su niño, los hitos del desarrollo mes con mes, y si hay algo que en ese mes le preocupe, pues por supuesto nos los va a hacer saber y vamos a, digamos, a colocarle la lupa a ese hito del desarrollo que de pronto no alcanzó, o por otro lado, explicarle que es una variante normal, que va a haber un momento en el que lo va a realizar y darle esa tranquilidad o intervención oportuna a ese niño. Bueno, con esto finalizamos
Y como dice la CDC y la Academia Americana, aprenda los signos, reaccione temprano, porque digamos, una detección oportuna puede, digamos, mitigar todos esos posibles efectos adversos que pueda tener un niño en un retraso en el desarrollo psicomotor. Doctora, muchísimas gracias. Si alguien tiene una inquietud o alguna interrogante con la doctora Sheila, puede para que puedan contestarse en el tiempo. Gracias, excelente revisión. Y que la doctora Alexandra, el doctor Nantor, el siguiente proceso, y ver muchísimas gracias. Excelente, doctora Sheila, muchas gracias. Parece que no hay preguntas, entonces vamos a hablar. Aquí me están pidiendo que coloque de nuevo la diapositiva con el nombre para la aplicación para padres. Ya la voy a colocar. Aquí, de hecho, aquí está el link debajo, donde dice encuentre más información. Aquí pueden encontrar una página completa donde pueden descargar la guía para que la puedan tener en consulta y digamos se la pueden dar a sus padres, a los padres mes con mes para que lleven el seguimiento. Y el nombre de la aplicación está aquí mismo. Doctora Flor, no la logro escuchar muy bien. A ver, ahora, Ok. Ahora sí, no la lograba escuchar. ok. No, pues la mayoría de las personas está felicitándola por su excelente ponencia. De verdad que muy interesante, muy consona al final cuando dice la importancia de la participación de los padres cuando nos ofrece esa aplicación para que lo podamos integrar de manera más interactiva con la consulta. ¿Alguien la vio en Sí, no hay completo? nadie mejor que los propios padres que conocen a su niño. Uno lo ve en consulta un día y de pronto todos los hitos no sean valorables en una misma consulta. De hecho, es muy valioso que si el padre le preocupa demasiado algún punto donde, qué sé yo, movimientos estereotipados, que de pronto en consulta el niño no los muestre, sería de utilidad que le digamos, grábenlos y nos los muestren en la próxima consulta, porque así vamos a poder, digamos, hacer un mejor acompañamiento. En una consulta a veces es un poco limitado de pronto por el tiempo o porque el niño de pronto no es colaborador y la información de los padres es sumamente importante. Y estas guías de verdad me parecieron de gran utilidad para ello.